Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo resolver este problema de control en la forma planta generalizada. Es una cancelación de perturbaciones donde básicamente pues, si yo tengo unas perturbaciones que se añaden a mi salida y entonces pues hay una acción de control U, una planta G y una salida I, ¿vale? Que mide mi controlador y que bueno pues que debe ser lo suficientemente pequeña. Vale. Entonces, una vez tenemos este problema, vamos a intentar pasarlo a la planta generalizada ponderada, etcétera, ¿vale? Para ello tenemos dos opciones. Primero vamos a ver la opción más directamente relacionada con lo que tendríamos en nuestras presentaciones teóricas, que es la siguiente, ¿vale? Para que el problema esté bien planteado, lo que yo debería hacer es tener un peso de entrada que me dijera más o menos el tamaño de esta perturbación P, al que le entrara una perturbación de tamaño 1 normalizada, adimensional, otra perturbación delta 2 que debería ser un ruido de medida, para decir que la información que recibe el controlador es imperfecta, también con algún cierto peso constante seguramente, para decir que es un ruido blanco, ¿vale? Y luego pues en las salidas controladas y pues tendría que poner un peso, seguramente paso bajo, y en las acciones de control tendría que poner un peso constante o paso alto para tener una planta generalizada ponderada. La idea es que mucho de esto hay aquí 1, 2, 3, 4 pesos, hay una entrada adicional y entonces pues resulta relativamente complejo, aunque en un caso general multivariable donde haya varias salidas y por tanto estos pesos pueden ser diferentes, varias acciones de control, varias perturbaciones, cada una con una amplitud y un ancho de banda diferente, este sería, digamos, el problema realmente correcto a plantear. No obstante, en muchos problemas de control estándar, monovariables en concreto, pues podemos hacer una simplificación rápida del problema anterior, simplemente hablando de este problema modificado de aquí arriba. En concreto, pues básicamente hemos prescindido del peso del ruido de medida, ¿vale? Y del peso del ruido de proceso, ¿vale? De modo que ya no hay esta entrada delta 2 y esta P tiene pues, espectro 1, ¿vale? Y lo que decimos simplemente es que pues bueno, yo no deseo controlar las altas frecuencias, porque primero pues no voy a poder controlarlas. Si el actuador, si este G tiene un ancho de banda limitado, casi todos los procesos reales, digamos, tienen un comportamiento pues que es filtro paso abajo, ¿vale? Y por tanto pues necesitaría una acción de control cada vez más grande para cancelar las altas frecuencias. Entonces pues si yo no quiero controlar las altas frecuencias de aquí, ¿vale? Y luego pongo un peso de U constante o pasa alto, pues básicamente estamos haciendo algo bastante parecido a este caso de aquí con el ruido de medida, que hace que no pueda controlar las otras frecuencias porque, claro, porque mi medida es incierta, etcétera. Entonces, bueno, pues básicamente una versión simplificada para el caso monovariable, o que todos los pesos de entrada de aquí sean iguales y todos los pesos de salida, pues podría ser este de aquí, ¿vale? Y entonces, pues es este problema de control el que vamos a estudiar y a codificar en MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un filtro paso bajo para el error producido por esta perturbación, un filtro constante o paso alto para esta acción de control, y vamos a ver la selección de estos dos filtros, qué influencia tiene en la respuesta en bucle cerrado cuando nosotros pongamos aquí un controlador y cerremos el bucle, ¿vale? Ya digo, el análisis al solo tocar dos filtros resulta mucho más sencillo que aquí donde tendríamos que tocar 4 filtros y básicamente pues las conclusiones que ingerirles son los mismos. De hecho, este diagrama de bloques es el germen de una metodología que en control robusto se denomina Mixed Sensitivity, porque
estos pesos, digamos, podrán también sintonizarse pensando no solo en la rapidez deseada, sino en la tolerancia de errores de modelado, ¿vale? Pero eso es más bien cuestión de control robusto. Entonces, bueno, pues vamos a centrarnos en este código. Vamos a escribir, por tanto, la planta generalizada de aquí. La planta generalizada de este problema va a ser pues que la U y la I van a ser igual a, aquí entra P y aquí entra U. Bueno, según como está en MATLAB, digamos, voy a tener la I y luego la U debajo, ¿de acuerdo? Y luego también la información a mi controlador va a ser I. Aquí tengo, por tanto, dividido mi vector de salidas generalizadas y entradas generalizadas no ponderadas, ¿vale?, en estos dos grupos necesarios. Bien, pues entonces, ¿cuál es la salida I? Pues 1 por P más G por U. U es 0 por P más 1 por U y la copia de I es 1G. ¿Vale? Bueno, pues esta es la planta generalizada ponderada y luego lo que tendremos es un peso de salida que será, pues claro, un bloc diagonal de VU, VI, donde VI sería este, y de un 1, ¿vale?, para indicar que esta salida física, pues en la planta generalizada ponderada va multiplicada por 1 porque es la información al ordenador, al controlador. Y luego ya con esta simplificación, pues los pesos de entrada valen 1 y por tanto no tengo pesos de entradas. ¿Vale? Bien, pues entonces este es un poco el planteamiento del problema y por tanto, pues definiendo estos dos pesos y esta planta generalizada y luego su ponderación, pues podremos diseñar controladores y ver su efecto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el código de Octave que realiza este diseño del control. Entonces, pasamos a Octave y entonces pues tenemos, voy a limpiar la pantalla un poco, pues luego ya veremos tal. Claro, como yo voy a hacer el diseño de control con muchos filtros diferentes, pues entonces he hecho una función que se llame calcula y simula controlador para no tener que repetir, copiar y pegar muchas veces, ¿vale? Entonces, pues básicamente lo que hace esta función es que monta estos pesos de la salida generalizada, como el bloc diagonal VI, VU1, que es lo que habíamos visto aquí, ¿vale? Pues entonces eso lo montamos en Octave. La planta generalizada es 1G, 0, 1, 1G, ¿vale? Hemos copiado en Octave este 1G, 0, 1, 1G de aquí. Y entonces pues la planta generalizada ya ponderada pues es, bueno, realización mínima por si queremos un poco, hay algún problema con las multiplicaciones o las operaciones, ¿vale?, de los pesos de salidas generalizadas por la planta generalizada sin peso. Bien, entonces pues aquí también hay un argumento tipo, ¿vale?, que será, pues si pongo tipo 2 pues haré la síntesis H2 y si pongo cualquier otra cosa haré la síntesis H infinito. Cogeré la planta, tendré una medida para mi controlador y una variable manipulada y haré este problema de control y sacaré el regulador, el bucle cerrado, la norma conseguida y información adicional. Bien, hago también un min real del regulador por si acaso tengo alguna cancelación por lo cero o lo que sea y presento cuánto vale la variable gamma, ¿vale? Y luego, bueno, pues esto es simplemente pues para que las líneas sean negras, pero que si hago un hold on para superponer varias cosas, pues entonces la siguiente vez sean las líneas rojas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vamos a hacer distintas figuras de lo que ocurre aquí. Primero, digamos, pues hago el diagrama de valores singulares de la planta generalizada, digamos, con el bucle cerrado, el N, ¿de acuerdo? Entonces, esta planta generalizada, si vemos aquí, cuando yo haya cerrado el bucle y pongo aquí mi controlador que vaya ahí, entonces voy a tener una entrada y dos salidas, esta y esta. Bueno, pues entonces este diagrama
de esta planta generalizada ya ponderada con el bucle cerrado, que es lo que me da n, bueno, pues entonces hago este sigma, con el estilo de línea que decía yo antes. Y este sería el bucle cerrado ponderado. De manera que lo que realmente busca el optimizador H2 es minimizar la integral de esta gráfica, y lo que busca el optimizador H infinito es minimizar el pico de esta gráfica. Bien, pues en otra figura 2 vamos a dibujar el diagrama de Bode magnitud del regulador, para ver si el controlador tiene mucha ganancia o poca. En la figura 3 cerraremos el bucle de G por K, o sea, este controlador K al final, por mucha planta generalizada que pongamos, bueno, es un regulador multivariable, perdón, monovariable, GK, un bucle cerrado de toda la vida, y entonces vamos a dibujar pues su respuesta ante escalón, etcétera, un poco como si fuera el bucle de control de toda la vida, de un grado de libertad. Entonces, bueno, pues cierro el bucle de G por K, y hay que hacer realimentación positiva, porque en este diagrama de bloques, digamos, yo no he multiplicado la salida por -1 cuando se la restara la referencia, ¿no?, en el bucle usual, y por tanto, pues en este caso, el K que me da el optimizador debe tener realimentación positiva para que el bucle esté bien cerrado, ¿vale? Entonces, pues el error de posición es 1 menos esta función, digamos, que claro que es GK entre 1 más GK, bueno, con la realimentación cambia de signo. Entonces, bueno, pues yo presentaré en MATLAB el error de posición, y presentaré también en la figura 2 pues la respuesta ante esta referencia, donde, bueno, pues el t final step pues es un argumento de mi función, ¿vale? Pues hasta qué tiempo quiero hacer el step, ¿vale? Y el estilo de línea es lo que habíamos dicho aquí antes, que si es en negro o en rojo, ¿vale? Bien, pues entonces esto me hace la figura 3. Luego, en la figura 4, pues entonces voy a hacer el diagrama de bloques para sacar la función de transferencia de referencia a control, ¿vale? Ese diagrama de bloques simplificado pues es este feedback, aunque bueno, pues en el diagrama usual sería K entre 1 más KG, en el diagrama, digamos, de bloques usual, pero bueno, pues eso lo calcula este comando feedback de aquí. Y entonces pues hago también su respuesta ante escalón durante un cierto tiempo y con un cierto estilo de línea, y pongo un bonito título. Y en la figura 5 pues lo que hago es un diagrama de Bode donde yo pongo la inversa del peso de la salida y, digamos, pues la función de transferencia del error, ¿vale? Y en la figura 6 pues pongo la inversa del peso de la acción de control y el Bode de magnitud, digamos, ¿vale?, de la función de transferencia entre referencia y acción de control. ¿Por qué pongo esas inversas? Pues bueno, pues porque un poco, básicamente, lo que significa este problema de control es que, claro, pues que cuando esto tenga un tamaño, por ejemplo, 1, significará que esto de aquí tendrá de tamaño la inversa del filtro, ¿vale? Y por lo tanto, pues un poco esto significará una especie de plantilla inversa, ¿vale? De modo que la inversa de este filtro será proporcional al tamaño deseado de esta salida, y la inversa del filtro U será proporcional al tamaño deseado de la acción de control, ¿vale? Por lo tanto, aunque al optimizador yo le meta los filtros, lo que tiene significado ingenieril es la inversa del filtro Y, que tiene una cosa así, ¿vale? El error, si este podría ser solo 0 decibelios, pues un poco el error es pequeño a frecuencias bajas, ¿vale? Y luego ya pues el error ya dejo de querer controlar, mientras que la inversa de este filtro paso alto pues es algo así, digamos, la acción de control es grande a frecuencias bajas, la acción de control aquí, a este lado, es grande a frecuencias bajas y luego debería ir bajando, ¿vale? Para que al multiplicarse, si el espectro en frecuencias es esto por esto, pues se convertiría en un 1, ¿vale? De modo que, bueno, pues como hemos dicho, lo que tiene significado de diseño como límites o ponderaciones, digamos, de los tamaños deseados de I y de U, ¿vale?, son las inversas de estos filtros, y por tanto, por eso dibujo las inversas de esos filtros en mis diagramas de Bode, aquí y aquí, para compararlas, digamos, con la magnitud a la que se refieren, ¿vale?, la acción de control y el error. Bien,
Pues este es el diagrama que me calcula y simula un controlador H2H infinito con todas estas, digamos, argumentos para repetir los cálculos sin copiar y pegar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora voy a pausar este vídeo, ¿vale? Y ejecutaremos en otro vídeo este control, ¿vale? Con distintas opciones de filtros, etcétera, para ver su efecto en la respuesta temporal. Pero, por resumir, ¿vale? En este vídeo hemos explicado cómo transformar este problema de control básico con los adecuados pesos en este problema con ruidos de medida, pesos de entrada y de salida, y que como en el caso monovariable o en el caso de que todos los pesos sean iguales, pues una aproximación mucho más sencilla de manejar, porque tengo menos entradas y menos pesos, es esta de aquí, y esta metodología se denomina Mixed Sensitivity, ¿vale? Y entonces pues su planta generalizada, sus pesos, ¿vale? Que el significado de estos pesos realmente es su inversa, el tamaño deseado de U y de I es proporcional a la inversa de estos filtros, y hemos visto en Octave cómo se programa este síntesis y cómo dibujar diagramas de respuesta ante escalón y en frecuencia de error y acción de control. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto concluimos este vídeo. Muchas gracias.